Hoy 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Prevención, concientización y todo lo que hay que saber se lo vamos a preguntar al doctor Claudio Dituro, staff de la Clínica Centro, lógicamente especialista en diabetes, ¿no? Bienvenido, Claudio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien. A ver, empecemos por el principio, ¿sí? ¿De qué se trata la diabetes? ¿En qué consiste esta enfermedad? Bueno, es una enfermedad que obviamente cada vez se van encontrando nuevas definiciones por el impacto que tiene a nivel de todo el cuerpo, ¿no? Y obviamente que es una alteración hormonal que se desencadena en el páncreas por una lesión que muchas veces siempre decimos que el problema es la grasa, el exceso de grasa que se ubica, digamos, por fuera de donde tiene que estar, y con el paso del tiempo va generando que ese páncreas termina agotándose y la liberación de insulina, que generalmente es normal y es fundamental para la vida, se empieza a afectar de una manera total o parcial. Y eso hace que la glucosa, en cambio de estar dentro de las células, que es donde tiene que estar, yo siempre digo el domicilio, queda dando vuelta en la sangre, y esa glucosa alta en sangre es la que va dañando de manera silenciosa, va inflamando las arterias y con el paso del tiempo la puedes tapar. Por eso a mí me gusta decir que la diabetes es una enfermedad vascular, porque las complicaciones de la diabetes es porque se afectan las pequeñas y las grandes arterias. Así que bueno, es un trastorno metabólico con un gran impacto a nivel vascular. Bien, un gran impacto a nivel vascular y también a otro nivel. ¿Qué otros riesgos corre la persona diabética si no se cuida? Sí, hoy obviamente que es una enfermedad que obviamente afecta mucho a toda la comunidad. Hoy sabemos que la prevalencia de diabetes es cada vez mayor, se espera para el año 2050 un aumento del 45% de la prevalencia de esta enfermedad, y obviamente que el estrés, el sobrepeso y la obesidad, hoy por hoy digo, toda esta vivencia que tenemos en lo cotidiano hace que uno, el estrés, libera cortisol. Ese cortisol es un corticoide que justamente hace que todo este sistema metabólico tenga que funcionar de una manera obviamente exagerada, y obviamente como toda máquina cuando deja de funcionar bien se rompe, y lo que pasa a nivel de diabetes es que la glucosa empieza a estar alta y empieza a actuar impactando en diferentes órganos. Por eso que hoy es la principal causa de retinopatía, que es una lesión en la retina, digamos, de ceguera no traumática, duplica o triplica el riesgo de un accidente cerebrovascular, cuatriplica el riesgo de un infarto. Hoy por hoy los principales centros de diálisis, la principal causa de diálisis obviamente es la diabetes. Cada 20 segundos en el mundo una persona con diabetes puede perder un pie o una pierna a consecuencia de esto, pero me gusta dejar un mensaje, si bien esto no quiero generar miedo en la comunidad, sí, simplemente que todo esto se puede evitar con educación. Entonces desde la clínica, ayer por ejemplo hicimos un taller de educación nutricional, y me gusta diferenciar, Daniela, una cosa, que muchas veces tenemos mucha información, que hay que tener cuidado donde uno busca la información, pero yo siempre digo que informar no es educar. Y es donde ahí, y justamente los 14 de noviembre, si bien hoy se conmemora el natalicio de Frederick Banting, uno de los inventores de la insulina, también hoy hablamos del mes azul, y nosotros, tanto en el Comité Diabético de la Sociedad Argentina de Diabetes, como en el capítulo Atlántico de la Sociedad Argentina de Diabetes, decimos el mes azul porque empezamos desde ahí a promover todo lo que son los autocuidados del pie, y del 1 al 14 vamos poniendo uno por día, digamos, los diferentes cuidados, porque sabemos que con educación podemos prevenir la diabetes, y hoy por hoy hasta también podemos evitar muchas de estas complicaciones que dan mucho miedo, pero también tengo que dejar una alerta en la comunidad, que hoy sabemos que de 10 personas que tienen diabetes, 4 la tienen y no lo saben. Entonces, en estos días, justamente buscamos concientizar, como lo dijiste vos muy bien, sensibilizar a la comunidad con estos conocimientos para poder acercarse al sistema de salud y saber que sobre todo si tenemos antecedentes en la familia, ya sea un padre, un hermano, un tío, un abuelo con diabetes, tengo más probabilidad de desarrollar diabetes. Si tengo sobrepeso y obesidad, y acá quiero hacer una especial mención, Daniela, sí. Hoy por hoy hablando con obesólogos, sabemos que hay un 60-70% de personas con sobrepeso y obesidad no diagnosticados. Entonces hay que tener claro que el grave problema y el principal tipo de diabetes es el 80% de las personas con diabetes tipo 2, que es la más prevalente, tienen sobrepeso y obesidad. Acá lo que hace, digamos, y no hay que pensar en el peso, hay que pensar en el exceso de grasa. Y bueno, en diferentes notas fui tratando de explicar un poquito de manera simple que acá lo que embroma toda esta parte metabólica es el exceso de grasa por fuera de donde tiene que estar. Entonces, si yo como más y gasto menos energía, ese exceso de grasa ya no se almacena donde tiene que almacenarse y empieza a ocupar espacios como el hígado y genera un hígado graso,
hoy principal causa de trasplante hepático, y va al páncreas y si hay predisposición a diabetes, desencadena diabetes, y va al músculo y me genera resistencia a la insulina, y va al corazón y me aumenta el riesgo de infarto. Entonces, no esperemos a tener un problema en la glucosa para acudir al médico. Ya cuando tenemos y vemos que tenemos una pancita, que muchas veces lo planteamos desde lo estético, tenemos que empezar a hablar de enfermedad, porque justamente por no hablar con propiedad estamos llegando tarde a los diagnósticos y obviamente a las consecuencias. Claro, los factores de riesgo, como acabas de decir, y también importante saber si hay gente que no lo sabe, investigar si en la familia hay antecedentes. Mira, nosotros recién vengo de hereditario. Tal cual, recién vengo de la clínica donde estuvimos ahí, digamos, en la entrada, y hay un test muy simple que se llama FINRIX, es decir, eso lo inventaron los finlandeses porque tienen ellos una alta prevalencia de diabetes, cerca del 30%, y con 8 preguntas, Daniela, es decir, edad, índice de masa corporal, perímetro de cintura, si como fruta y verdura todos los días, o si hago actividad física todos los días, o si tomo medicación para la presión, o si en algún momento tuve un problema en la glucosa, o si tengo un antecedente familiar de primera o segunda generación, como te decía, padre, hermanos, tío o abuelo, eso me da un puntaje y me da la probabilidad, que yo siempre digo, el riesgo que es la incidencia a 10 años de tener diabetes. Entonces, con esas herramientas tan simples, que hoy, por ejemplo, en la región sanitaria estamos hablando y educando y capacitando a promotores de salud para que eso pueda llegar a la casa del vecino y no esperar a ir a hacer una consulta médica para justamente ver qué tengo. Entonces, es un poco, vemos que a la gente le cuesta consultar, cuando consulta tarde, y me parece que tenemos que cambiar la dinámica, y nosotros como profesionales de la salud, no solo médicos, sino administrativos, profe de educación física, nutricionistas, psicólogos, promotores de salud, acercarnos a la casa de los vecinos con estas pequeñas herramientas y poder hablar y, como yo siempre digo, cultivar el conocimiento, pero también descentralizarlo, ofreciéndoselo a la comunidad. Bien, Claudio, a ver, ¿la diabetes se detecta con un simple análisis de sangre o con un todavía simple test? Hablamos del famoso aparatito, ¿sí? Que, bueno, hoy no todos lo tenemos, ¿sí? Si yo sé que tengo diabetes, probablemente voy a tratar de tenerlo encima para controlarme, pero la primera vez suele darse por un análisis de sangre, porque pasa algo y uno consulta y te mandan a hacer un laboratorio por un control. Pero ¿cómo funciona esto del aparatito y la tirita reactiva? Bien, bueno, muy linda tu pregunta. Primero tenemos que tener claro que hoy tenemos diferentes formas de medir glucosa en sangre. Sí. Lo que vos planteás para diagnóstico, el diagnóstico se hace por sangre venosa. O sea, hay que ir al bioquímico, que me extraiga sangre, y eso es el dato más objetivo para poder definir el diagnóstico de diabetes o no. Ahora, una vez que tengo diabetes, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos el controlcito, como vos decís, eso mide sangre capilar, que no es diagnóstica, siempre hay que corroborar con sangre venosa, sí. Pero si yo tengo alta la glucosa por fuera de los valores normales y hacemos un interrogatorio y esa persona tiene más riesgo de tener diabetes, le tengo que decir, mañana mismo vaya a hacerse un análisis y ver qué pasa. Y ni bien tenga ese análisis, ve a su médico. Y después, ya gente que usa generalmente insulina, la forma que uno logra pincharse menos es que mide glucosa intersticial, que por Bluetooth, digamos, se toma, digamos... Con la bomba de glucosa que le... No, eso se llama monitoreo continuo de glucosa. Ajá. Lo otro es una bomba infusora de insulina. El aparatito que se ponen acá. Exactamente, bien. Eso se llama monitoreo continuo de glucosa, bien. Que mide glucosa intersticial, y lo que tiene de ventajoso, que eso tiene la cifra de la glucosa y a su vez tiene flechas de tendencia que vienen diciendo si la glucosa, por ejemplo, tengo 120 y según la flecha, si viene bajando, si está estable o viene subiendo. Entonces eso permite que las personas que tienen diabetes le permitan tomar, digamos, ser proactivas en la toma de conducta. Entonces, si yo se me viene bajando y voy a comer, listo, comí y lo resuelvo. Ahora, si yo se viene bajando y voy a hacer actividad física, voy a tener que esperar, comer un hidrato, pues si no tengo riesgo de un bajón que se llama hipoglucemia. Hipoglucemia, bien. A ver, ahora que hablaste de la insulina, hay 2 tipos de diabetes, ¿no? La 2 y la 1. En realidad hay muchos tipos. Cada vez, siempre digo, yo tengo 30 años de médico, 28 que me dedico a diabetes, y hoy por ahí lo más difícil es poder determinar qué tipo de diabetes tiene la persona, porque antes las cosas eran, hoy tenemos mucho avance en lo que se llama medicina de precisión, entonces las cuestiones genéticas hoy plantean un panorama distinto, entonces hay muchos grises. Entonces siempre a nivel poblacional, es decir, podemos definir 4 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es cuando el páncreas fracasa, no produce insulina. Entonces, el tratamiento es aplicar mi insulina desde afuera. Ese es el que sería insulino dependiente, ¿no? Exactamente. Bien. Después la diabetes tipo 2 es generalmente la más asociada al sobrepeso y la obesidad, el sedentarismo, el estrés, la presión alta, el colesterol alto.
y es justamente cuando la insulina que mi páncreas produce, tengo, pero no es tan eficiente. Entonces, con un buen plan de alimentación, actividad física, dormir bien, una cosa que hoy se ve que hay muchos trastornos del sueño, entonces dormir 7 a 8 horas hasta incluso influye en el cómo comemos. Entonces, ni hablar si estamos sometidos a situaciones de estrés, algunas infecciones, entonces ya esa es la más común de todas. Y después existen diabetes secundaria a algunos fármacos, por ejemplo a corticoides, a personas que tienen HIV y están en tratamiento. Entonces, siempre hay que tener cuidado porque esa, generalmente cuando el paciente deja de recibir el medicamento, después se normaliza, pero justamente hay que estar atento para cuando requiera esa medicación. Y después, obviamente, que siempre lo dejo como un lindo comentario, la diabetes gestacional, que es la diabetes que se da durante el embarazo. Sí. Y hay muchas chicas que incluso se embarazan y no saben que tienen diabetes y se dan cuenta durante el embarazo. Entonces siempre digo, los controles previos, y sobre todo aquellas que tienen sobrepeso y obesidad, permite definir justamente el riesgo que va a tener ese bebé en esa pancita. Por eso digo que no hay que esperar a tener diabetes para controlarse. Ya el sobrepeso y la obesidad genera un ambiente tóxico para ese bebé. Entonces, siempre que pueda planificar el embarazo, obviamente mucho mejor. Y ni hablar si tengo antecedentes en la familia. Bien, cuando diagnosticamos por un análisis de laboratorio, ¿cuál es el valor puntual que hay que tener en cuenta, si por debajo o por arriba, decir, bueno, sos diabético? Bien, hay 3 variables. Una es la glucemia en ayunas. Siempre hablamos de ayunas cuando estamos por lo menos 8 horas sin ingesta, por eso es importante. Y hoy por hoy, 2 determinaciones, mayor o igual a 126 en ayuna, que tengamos 2 o 3 días de diferencia, ahí ya eso diagnostica diabetes. Si tengo dudas, y por ejemplo me da entre 100 y 125, eso se llama glucemia en ayuna alterada, y hoy 1 de 8 personas adultas tiene glucemia en ayuna alterada, que es un estadio de prediabetes, que es importante porque hoy cuando estuvimos haciendo los controles en la clínica, de 30 personas que vimos había 5 que tenían prediabetes. Entonces nosotros asesorábamos que no se queden dormidos porque ya la prediabetes, por eso probablemente con el tiempo los valores de diagnóstico bajen, ya genera consecuencias y hay un doble de riesgo de un infarto, ya puede haber lesiones en la retina, ya puede haber lesiones en los nervios periféricos. Entonces es muy importante no quedarse con que solamente un valor de glucosa y nada más, sino acercarse a personas idóneas que se dedican al tema, porque hoy podemos prevenir la diabetes, Daniela. Entonces eso es lo que nosotros tratamos de usar este mes para justamente poder llegar a la gente para que reciba una buena información y después de la información, como siempre digo, el primer paso de la educación. Entonces, educándonos hoy podemos prevenirla. Y aparte tenemos un arsenal terapéutico que siempre digo que hoy nos permite, yo disfruto mucho en mi profesión porque tenemos solución para todo, pero siempre digo, hay que saber seleccionar a la persona, hay que enseñar, hay que educar y explicarle para qué hay que hacer esas cosas, pero siempre asociado a un tratamiento no farmacológico. Bien, porque justamente hay medicación, eso era lo que yo te iba a preguntar. Me adelanté. Sí. Sí, hoy se suele usar la metformina. Sí, hoy hay que pensar que cuando tengo una persona con diabetes delante o con prediabetes, yo tengo que hacer una estratificación del riesgo cardiovascular. ¿Qué es el riesgo cardiovascular, Daniela? Riesgo es probabilidad. Entonces, tengo una condición con probabilidad de una consecuencia. Entonces, tengo sobrepeso y obesidad, tengo más riesgo de diabetes. Pero si tengo diabetes o prediabetes, ya tengo más riesgo de un infarto, de todo lo que es la parte de enfermedad cardiovascular. ¿Está? Entonces, yo tengo que adelantarme a todo eso, pues yo sé lo que va a pasar. Entonces, si yo trato precozmente y con fármacos que hoy han demostrado por evidencia científica estimular la saciedad, bajar la cantidad de grasa, proteger el corazón, desinflamar a las arterias, hoy un fármaco previene un montón de cosas, pero siempre digo, esa eficacia y efectividad clínica del fármaco se va a ver beneficiada en un 25% más si yo a eso le asocio un buen tratamiento nutricional, a realizar actividad física de manera regular y sostenida en el tiempo, dormir 7 a 8 horas corrida a la noche, porque eso influye, digamos, en la calidad del sueño, el tema de evitar situaciones de estrés, evitar el cigarrillo, evitar el alcohol en exceso. Entonces son todas cosas que las deberíamos hacer todos. Por eso que muchas veces decimos, tengo diabetes para empezar a cuidarme. No, lo que tiene que hacer una persona con diabetes es lo que debemos hacer todos, Daniela. Por eso digo que hay que atacar a la epidemia, que es el sobrepeso y la obesidad. Y que se está dando mucho en chicos ahora, ¿no? Chicos y adolescentes, sobre terriblemente, terriblemente. Por eso digo que el sedentarismo. Hoy el tema de las pantallas es un grave problema, pero bueno, yo creo que también el seno de la familia donde tenemos que trabajar y tenemos que darle el ejemplo también a nuestros hijos, ¿no? Porque si ellos nos ven que hacemos determinadas cosas, seguramente si son saludables la van a hacer y si son no saludables también la van a hacer. Entonces creo que
tenemos que caer al seno de la comunidad, al seno de la familia con esta información, que trato de decir cosas muy simples, pero que son sumamente importantes para frenar esta epidemia, que ya como te comenté al comienzo, va a haber un 45% más de personas con diabetes de acá al 2050. Entonces, si no intervenimos ahora, vamos a llegar muy tarde y juntamente con las complicaciones que son tan temerosas. Bien, por último, porque me queda poco tiempo, vos nombraste el pie diabético y sé que hay riesgos de amputaciones, de hecho conozco casos. ¿Cuándo se da lo del pie diabético? Mira, el pie diabético, justamente nosotros en el comité de pie somos, digamos, aquellos que decimos, evitemos las amputaciones innecesarias, porque hay veces una amputación salva una vida. Está tampoco es no decir no hay que amputar, pero llegar a una amputación es el fracaso de años de no intervenir. Entonces digo, la importancia de un podólogo capacitado en pie, es decir, hoy un mal calzado es causante del 40% de las lesiones de pie. Hoy ya sabemos que por una cuestión epidemiológica, 1 de 3 personas van a tener una lesión o una úlcera. Entonces, si tengo lesionados los nervios periféricos, no me doy cuenta, no tengo síntomas, entonces exíjanle a cada uno de sus médicos, si tienen diabetes, a que le revisen los pies, porque puede haber una lesión en la uña, el tema del corte de uña, el uso de media, no andar descalzo, mirarse los pies todos los días, hidratarlos, humectarlos bien, no entre los dedos, secarlos bien, todas estas cosas, no caminar descalzo, si hay una grieta, una fisura, una ampollita, siempre es una urgencia consultar, porque la demora de eso puede, digamos, aumentar el riesgo no solamente de una amputación, sino de la vida de la persona. Entonces, tenemos que llevar con el conocimiento a la comunidad para que justamente tengamos el alerta y siempre que consultemos precozmente, las posibilidades de solución son muchísimas. Pero si nos quedamos en casa, ¿no es cierto? Si tengo una lesión y yo sigo caminando, y si voy al podólogo me saca el callo y al mes me lo vuelve a sacar, porque estoy pisando mal, tengo que cambiar la pisada, tengo que ver si necesito una plantilla o necesito una corrección ortopédica si tengo un pie rígido. Entonces son todas cosas que hoy sabemos que son muy simples de resolver, pero por eso le decimos a la gente, consulte, exíjanle a sus médicos que le miren los pies, porque sabemos que el 85-90% de las personas pueden evitar un pie diabético, y ese pie diabético, siempre decimos, un médico mexicano dijo algo que me impactó y analizando la estadística es tal cual. Es decir, uno primero nunca se cura de un pie diabético, y el pie diabético tiene el mismo pronóstico que lo que tiene, por ejemplo, el cáncer, el cáncer de mama. Entonces, él decía, tocar un callo es como tocar un tumorcito en la mama, porque el pronóstico que tiene eso, en cuanto no solamente a perder el miembro, sino la vida, es similar. Entonces, consultemos precozmente, hagamos revisarnos los pies, miremos los pies todos los días. Cualquier duda que tengamos, siempre es preferible una consulta de más, y con educación se puede prevenir el pie diabético. Por eso digo, y desde el comité, cada uno va sembrando todo esto en la comunidad para que justamente se vaya comunicando a la gente y diciendo que con cosas simples pueden resolverse. Tal cual, clarísimo, Claudio. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, todo. saludo a toda la audiencia. Hasta la próxima.